Buenas tardes, profesor. El día de hoy, junto a mi grupo constituido por Antonia Estudillo, Tabata Palacio, Francisca Cabello y yo, María José Vergara, le vamos a hablar sobre el capítulo 19 del libro Preparación y Evaluación Social de Proyectos. Bueno, en este capítulo principalmente se busca entregar algunas definiciones y conceptos claves en la evaluación social de un proyecto. Cabe destacar que este tipo de evaluación determina y evalúa los beneficios y costos sociales de un proyecto. En otras palabras, va a determinar el efecto, la consecuencia que el proyecto tendrá, pero a nivel social, a nivel bienestar social y de la comunidad. Entonces, al momento de evaluar socialmente un proyecto, hay que incorporarle el beneficio social que éste va a generar. La principal diferencia entre una evaluación social y una evaluación privada es que, a pesar de que utilicen criterios de evaluación similares para determinar si es conveniente o no llevarlos a cabo, se diferencian en que la evaluación privada utiliza los precios del mercado para realizar todo su análisis de costo y beneficios, pero en cambio la evaluación social utiliza los precios sombra o los precios sociales, como se conocen, ya que esta evaluación busca medir el efecto directo e indirecto que tendrá el proyecto para la comunidad en la cual se esté inserto. Los precios sombra o precios sociales son precios que no existen en el mercado. Es un valor que no está determinado ni por la oferta ni por la demanda. Es un escenario ideal y poco probable, ¿ya? Como el mercado de competencia perfecta, ¿ya? Pero estos valores van a servir de referencia para asignar un precio a algún bien que no lo posea. Dentro de las etapas de la evaluación y preparación de un proyecto social, en primer lugar, nos encontramos que para poder llevar a cabo cualquier evaluación, ya sea social o una evaluación privada, se necesita llevar a cabo un estudio preinversional para así poder conocer tanto las ventajas como desventajas asociadas al proyecto y la futura implementación del mismo, identificando el impacto que éste podría tener en el desarrollo del país y el bienestar de la comunidad. En el caso de la evaluación social de proyectos, se va a buscar determinar la rentabilidad, pero en términos sociales, el aumento del bienestar social que traerá consigo el proyecto. Entre las etapas nos encontramos en primer lugar con realizar una formulación de un proyecto, donde se identifiquen tanto los problemas, se analice la factibilidad del mercado, la factibilidad financiera, identificar el problema, identificar el área de impacto, la demanda y la oferta actual, un estudio organizacional y el marco legal del proyecto, y ahí recién se continúa con la evaluación del proyecto. Hasta este punto, todas las etapas mencionadas para poder evaluar un proyecto social son las mismas para evaluar un proyecto privado, pero en un proyecto social, como lo dije con anterioridad, es necesario considerar los beneficios y los costos sociales que sean relevantes para el proyecto en cuestión, ¿ya? Teniendo súper en consideración y a la vista la situación del país con la ejecución del proyecto versus la situación del país sin llevar a cabo el proyecto. Otro factor que se debe considerar en la evaluación social es el precio sombra, ¿ya? Que es el aporte que los bienes y servicios generados por el proyecto, ¿ya? Y también es súper importante considerar la utilización de la tasa de costo del capital social, o la tasa de descuento social también es conocida. Luego nos encontramos con las definiciones de costo y beneficios sociales. ¿Qué es un costo? ¿Qué es un beneficio social? Bueno, el beneficio social principalmente es el beneficio que traerá a la comunidad el proyecto que se está gestando y evaluando. Y por otro lado, el efecto que éste induce a que otros productores puedan disminuir su nivel de producción, permitiendo ahorrarle al país factores productivos, sin que el consumidor del bien se vea totalmente afectado. Y también nos encontramos con el costo social. El costo social es el valor que tiene para la sociedad los recursos que se emplearán en el proyecto, a diferencia de un proyecto privado que busca conocer los ingresos monetarios que éste genera. Debido a la diferencia entre beneficios y costos sociales y privados, surge el disponer precios sociales para bienes producidos y usados por el proyecto. Bueno, el cálculo va a depender netamente de una gran cantidad de variables cuya importancia o ponderación se deberá establecer de acuerdo con los objetivos y prioridades que la sociedad determine a través del Estado, ¿ya?
Nos encontramos con diferentes tipos de precios sociales. Tenemos el precio social del factor trabajo o de la mano de obra, la cual va a determinar o abarcar una serie de dificultades, ya que existe una gran variedad de tipos de trabajo, especialidades y otros oficios, donde además puede influir el lugar o la región donde se ubique, también las distorsiones más recurrentes que afectan al mercado laboral y que por lo tanto tienen influencia en la determinación del precio social. Luego nos encontramos con el precio social de divisas o del tipo de cambio. La oferta y la demanda de divisas tienen un alto impacto en la determinación del precio social. Por ejemplo, si el precio de los productos de exportación baja en el mercado internacional y las importaciones principales se alzan, la divisa se transforma en un bien, cuya escasez va a influir en la determinación del precio social de ella. Y otros elementos que debemos tomarse en consideración son los impuestos, subsidios y cualquier otro factor incidencial que el gobierno haya fijado y que impacten en la comercialización de los bienes. Cabe destacar que tanto los impuestos, los subsidios y las cuotas a las importaciones y exportaciones van a generar distorsiones en la asignación de recursos, lo que da también un origen a que los precios sociales también difieran de los privados. Es súper importante mencionar que la entidad estatal de planificación de los distintos países es la responsable de dar a conocer esta información o toda la información necesaria para poder calcular el precio social de la divisa y de la mano de obra. Cuando no existe una entidad que previamente calcule dichos parámetros, es el evaluador quien deberá hacerlo. Bueno, a continuación vamos a hablar del punto 19.3, que habla de la incidencia de los efectos indirectos o las externalidades. Bueno, primero vamos a hablar de qué son. Los efectos indirectos hacen referencia a aquellos cambios que se pueden generar en el proyecto durante su implementación, los cuales podrían resultar determinantes en la medición de beneficios y costos de puesta en marcha. Se deben estudiar los sectores o actividades productivas o de servicios que podrían resultar afectados con el fin de determinar si su incidencia es significativa. Un cambio en la estructura de precios de proyectos que está en marcha genera efectos indirectos en la medida que el precio social de demanda sea distinto al precio social de oferta de bienes, y cualquiera sea la ubicación y conceptualización de estos deben considerarse en los flujos. ¿Cómo se producen? Bueno, los efectos indirectos se producen en la medida en que los precios de mercado de los bienes directamente relacionados con el proyecto en cuestión varían, ya sea favorable o desfavorablemente. Esto generalmente ocurre cuando hay cambios en la producción y consumo de bienes o servicios relacionados con los que el proyecto entregaría al mercado. Por ejemplo, si se construye una nueva industria de tren urbano cuyas emanaciones provocan daño en la tierra, se generan externalidades negativas, pero al mismo tiempo trae consigo la contribución a la descontaminación ambiental y la descongestión, que representan externalidades positivas, lo cual implica que se estará logrando un beneficio adicional que solo es posible de lograr socialmente en la medida que el proyecto efectivamente se lleva a cabo. Sin embargo, deben evaluarse aquellos efectos indirectos. Dado lo anterior, siempre conviene considerar el grado de sesgo aceptable y el nivel de costos para llegar a una cierta estimación de la rentabilidad. Bueno, luego tenemos el punto 19.4, que habla de las incidencias de efectos intangibles. Bueno, los efectos intangibles constituyen probablemente los de mayor dificultad de cuantificar por su carácter de inmedibles, pasando a ser un parámetro. Además de ser difícil de identificar, en otros casos se puede apreciar que son de naturaleza antagónica, algunos favorables y otros desfavorables. Bueno, medir la magnitud de cada uno de ellos y el efecto que podría tener en el flujo resulta imposible de lograr. Estos efectos podrían identificarse, pero no existe una metodología capaz de cuantificarlos. Ejemplos hay múltiples, como la contribución a fortalecer la soberanía nacional de un proyecto de ganadería en una zona limítrofe, los costos o beneficios que generen en la imagen o popularidad del gobierno, de un ministerio o de una autoridad nacional, regional o local. Razones de carácter estratégico, el orgullo patrio, la contaminación del aire y los efectos sobre el medio ambiente, el clima, la calidad de vida, la contribución en favor de la distribución del ingreso y otros. Ciertamente que su cálculo puede mostrar distorsiones graves cuando la autoridad intenta adoptar decisiones guiadas más bien por efectos políticos, partidistas o personales, más que por el bienestar de la comunidad.
Bueno, a continuación vamos a pasar al punto 19.5, que habla de las incidencias de la tasa social de descuento. Existen dos formas para estimar la tasa social de descuento. Tenemos las situaciones en las cuales no existen aperturas de mercado de capitales, lo cual implica que la tasa de descuento social debe provenir de la interacción de la oferta y demanda de fondos para ser invertidos. Y situaciones que representativas de un mercado de capitales abierto al movimiento de capitales internacionales, lo cual implica que la tasa de descuento social se estima considerando el costo de adquirir fondos en el extranjero, el riesgo país y la presencia de distorsiones en el mercado interno. En cualquier caso, la tasa de descuento es un tanto complicada de medir, por lo cual es calculada por una entidad estatal que pone en valor a disposiciones de quien quiere evaluar socialmente proyectos. El análisis y estudio de las alternativas de inversión en un proyecto social tiene mayor relevancia que en los privados. La tasa de interés existe en el mercado. La tasa de interés existente en el mercado debe ser la tasa de descuento que se aplique a los flujos para la evaluación de un proyecto social. Si se estudia el comportamiento de las tasas de interés en Chile, se puede observar que durante mucho tiempo fueron negativas, es decir, la inflación fue superior a las tasas de interés nominales en la economía. Durante ese tiempo existieron tasas de interés fijadas por el Estado, por lo que una decisión discriminatoria y discrecional generó distorsiones importantes en el funcionamiento económico general. Posteriormente, durante 8 años, en el periodo que medía entre 1975 y 1982, las tasas de interés quedaron determinadas por las fuerzas del mercado sin participación estatal, observándose que la tasa de interés promedio real fue de un 42,8%. Al existir estos dos extremos, la definición de que la tasa de descuento social debe ser igual a la tasa de interés enteramente en el mercado pierde validez. Cabe mencionar que la tasa de descuento para proyectos sociales suele ser calculado por la autoridad estatal para todos los proyectos del sector público. Es por ello que al evaluar este tipo de proyectos se deberá solo aplicar la tasa vigente determinada por la autoridad. La determinación de esta tasa no resulta fácil de conseguir y tampoco de defender el hecho que exista una sola tasa para todos los proyectos emprendidos por el sector público. Es por ello que la búsqueda de parámetros que permite identificar la tasa social de descuento compatible con el funcionamiento nacional e internacional del mercado de capitales y su costo debiera constituir un punto de referencia importante de ser considerado por la autoridad al determinar la tasa social de descuento. Evaluación privada y social. Otro importante factor que debe ser evaluado es la vinculación de los proyectos sociales con los privados, ya que resulta bastante común ver cómo el sector público y privado realizan proyectos en conjunto, cumpliendo cada uno de sus respectivos papeles y defendiendo sus intereses correspondientes. Es decir, tanto el sector público como el social pueden definir las inversiones donde según sus propios intereses, realizan los análisis técnicos correspondientes que les permitan identificar las rentabilidades de cada uno. Todo proyecto de carácter público en el que existiese algún interés privado en su administración podría ser evaluado de forma mixta, en donde por un lado el sector privado realiza su propio análisis de la inversión según sus intereses y por el otro el Estado define el monto de la inversión social que se necesita para cumplir los objetivos del proyecto. Otro caso parecido es la construcción de las carreteras, que suelen ser concesionadas al sector privado. El Estado es el encargado de realizar todos los estudios de ingeniería y el diseño para luego llamar a licitación privada para la construcción, mantención y administración de la obra, en donde los inversionistas privados dimensionarán todos los costos necesarios en la inversión, así como también los beneficios y los costos operacionales que traerá consigo en el futuro, lo que lo llevará a tomar la decisión de ser parte del proyecto que comenzó siendo social pero pasará a ser privado. Cabe mencionar que puede existir una multiplicidad de modalidades para el desarrollo de la inversión privada, en donde se puede asumir mayor o menor riesgo en la rentabilidad exigida. Por ejemplo, en este caso se podría llevar a un acuerdo de tal manera que el Estado garantice un ingreso mínimo en caso de no obtener el pago de peaje estimado en el flujo de caja. Por otro lado, la concesión si la concesión ya estuviese designada
y más tarde nace la necesidad de realizar inversiones adicionales, será el Estado el que mida socialmente el beneficio que trae consigo esta nueva inversión, así como también negociar un plazo de concesión mayor si es que es efectuada por el mismo privado, de tal manera que este último pueda mantener su rentabilidad privada. La interacción entre los intereses sociales y privados abre un abanico de posibilidades que permite adoptar diferentes modalidades de operación y cooperación. Sin embargo, en cualquier caso es necesario realizar los estudios correspondientes que avalen la preparación y la evaluación del proyecto desde el punto de vista social y privado que permitan tomar las decisiones respecto a la recomendación de las inversiones, según sea el sector que asegure la rentabilidad tanto para los privados como para el Estado. Una aplicación. Los Hornos es una localidad rural ubicada en la comuna de La Ligua. Tiene una población de 152 habitantes que residen en 34 viviendas. El nivel socioeconómico de la población es bajo, siendo su principal actividad económica la crianza de ovejas, la cual se ha visto impactada por la sequía que se ha estado viviendo en los últimos años. La localidad cuenta con una escuela primaria que no dispone de servicios básicos ni equipamientos comunitarios como agua potable, energía eléctrica, entre otros. Situación con proyecto. El proyecto consiste en suministrar electricidad mediante soluciones individuales a través de equipos fotovoltaicos a las 35 viviendas, incluyendo a la escuela, con una potencia máxima de diseño para cada solución de 20 kilowatts, con capacidad suficiente para 4 puntos de luz de alta eficiencia y 2 tomas de corriente que podrían ser utilizadas para conectar una radio o un televisor y eventualmente otro artefacto, lo que es suficiente para suplir las necesidades básicas. El sistema presenta una serie de ventajas respecto a los tradicionales como su simplicidad de instalar y mantener, que puede ser una solución individual o colectiva, así como también posee una gran vida útil económica. En cuanto a las características técnicas, cada solución cuenta con 2 paneles fotovoltaicos, un regulador de carga, 2 baterías de acumulación, una inversión de voltaje y una estructura de soporte. Cabe mencionar que las instalaciones interiores como enchufes, soquetes y otros son de responsabilidad del usuario final. La inversión del total por vivienda se presenta en el siguiente cuadro, en donde los costos de los equipos están expresados en pesos chilenos y son adquiridos en el extranjero. Los valores son netos de IVA y con arancel de 20% incluido. También se ha estimado una inversión en un capital de trabajo correspondiente a 2 meses de funcionamiento por un monto de 355.334 pesos. Dadas las características de los equipos, se les estimó una vida útil de 6 años, donde transcurrido este tiempo deberán ser reemplazados. Las reinversiones durante la operación se muestran en el siguiente cuadro. En cuanto a los ingresos de explotación, estos provienen del cobro de la tarifa mensual que las autoridades establecieron, la cual alcanza los 646 pesos por kilowatt, precio para el usuario final, monto que tendrá un reajuste semestral según la variación del IPC para mantener la tarifa en términos reales. Por otro lado, los costos de la explotación corresponden a los costos de operación y mantenimiento, los cuales están determinados por las remuneraciones de un contador, un operador técnico, un cobrador, insumos y repuestos nacionales, y que se detallan en el siguiente cuadro. En cuanto a la situación sin proyecto, la localidad de Los Hornos requiere abastecimiento energético para satisfacer sus necesidades de iluminación, entretención, comunicación e información. De acuerdo con las encuestas CASIS que realizó la Municipalidad de La Ligua en el año 1997, se determinó que, para satisfacer las necesidades de iluminación, la comunidad de Los Hornos utiliza velas, linternas con pilas y lámparas a parafina, a batería o a gas. Para la entretención e información utilizan radios con pilas, que además son un eficaz medio de comunicación entre los habitantes rurales desprovistos de telefonía y telegrafía, ya que la utilizan para enviar y recibir mensajes. Las viviendas que poseen televisor normalmente utilizan baterías. Entonces, para determinar la energía equivalente entregada por los distintos energéticos que utilizan actualmente, existen factores de conversión determinados por la Comisión Nacional de Energía que equivalen a horas artefactos. A continuación se describen los energéticos más utilizados en la zona de Los Hornos. Primero, tenemos las velas, que duran entre 2,5 horas y tienen una capacidad lumínica de 18 watts con un valor estimado de 20 velas mensuales por hogar. Segundo, tenemos la parafina, que dura aproximadamente 32 horas por litro con un valor estimado de 6 litros mensuales por hogar.
Tercero, las baterías que duran aproximadamente 22 horas por carga con una capacidad de 720 watts por hora. Su principal uso es para el televisor, por ende su rendimiento está relacionado con sus horas de uso con un valor estimado de 25 horas semanales. Cuarto y último tenemos las pilas, cuyo principal uso es para radios y linternas, por ende su rendimiento está relacionado con sus horas de uso con un valor estimado de 16 horas semanales. Se estima que el número de pilas utilizadas mensualmente son de 6 para radios y 2,5 para linternas. Para calcular el precio social medio de la energía en la situación sin proyecto, se debe calcular el consumo energético Q sub 0 multiplicado por un factor de conversión para ser expresados en kilowatts y posteriormente establecer el gasto en energía, que es G sub 0 y que implica la multiplicación del consumo por el precio unitario de cada energético sustituto. La fórmula se expresa de la siguiente forma como aparece en pantalla. El siguiente cuadro corresponde a los gastos por consumo de energía mensual total por unidad familiar que actualmente se consume en la localidad de Los Hornos. Reemplazando la fórmula los datos obtenidos en el cuadro, se obtiene el siguiente precio social, lo que equivale a decir que pagan 1.346 por kilowatts por mes. En cuanto a las conclusiones, respecto a la situación del proyecto, los niveles de consumo energético calculados son establecidos como mínimos necesarios para mejorar la calidad de vida de las familias, debido a que sus tarifas son fijadas y reguladas por la autoridad estatal. Los inversionistas privados no deciden el precio final. Como se definió anteriormente, las autoridades estatales fijan una tarifa para las zonas rurales según sus características analizadas. En este caso, de 646 kilowatts por mes, la cual resulta inferior a lo que la comunidad está gastando actualmente, que son 1.346 kilowatts por mes. Por lo que se debiera producir un aumento en la cantidad demandada de 8,987 kilowatts a 20 kilowatts por vivienda, potencia equivalente a la capacidad máxima de los equipos, lo que significa cobrar una tarifa de 12.900 mensuales para este nivel de consumo. No se consideran aumentos en los niveles de consumo, ya que según datos históricos de tamaño de la población, se proyecta un crecimiento nulo. Además, la capacidad de los equipos se encuentra utilizada al 100% desde los inicios del proyecto. Para continuar, la evaluación privada considerará los siguientes elementos en costos y beneficios. Primero tenemos la inversión en equipos definidos anteriormente, más el capital de trabajo, lo que corresponde a 25.179.434, donde la depreciación de los activos es lineal, estimándose una vida útil de 3 años. Por ende, este número anteriormente dicho, dividido en 3, corresponde a la depreciación anual, que serían 8.274.700 pesos. En cuanto a los beneficios, se obtiene del cobro de la tarifa mensual de 12.920 por familia, los cuales se representan en la siguiente ecuación, donde BP es el beneficio total privado, GI es el gasto fijo mensual por familia y F sub 0 es el número de familias. Reemplazando los valores, se obtiene un beneficio mensual de 454.200 y un beneficio anual de 5.426.400 pesos. En cuanto a los costos, corresponden a 15.000 pesos mensuales por servicios de contabilidad, 150.000 pesos mensuales por gastos de operación y 200.000 por concepto de mantenimiento de equipo. Todo ello implica costos mensuales de 365.000 pesos y 4.380.000 pesos anuales. En cuanto al valor de desecho del proyecto, se estimó según un criterio comercial que implica la suma de valores de mercados esperados de los equipos a finales de año 20 y corregidos por su efecto tributario, obteniéndose los siguientes valores que se muestran en pantalla. Con estos antecedentes es posible construir el flujo de caja privado. Al aplicar una tasa de descuento del 11%, resulta un BAN privado negativo de 18.126.440 pesos. Por otro lado, la evaluación social no considera los impuestos por ser elementos distorsionadores en la asignación de recursos. Cabe destacar también que los beneficios y costos en el flujo de caja son distintos, ya que los precios sociales de los factores son diferentes. Luego, en cuanto a los principales elementos que componen el flujo de caja social, son la inversión, que se debe determinar si los activos involucrados son de carácter transable, lo cual depende de si a su precio privado debe descontarse el IVA, el arancel y ajustarlo por el factor de ajuste de la divisa. El siguiente cuadro muestra el valor de las inversiones en activos fijos con sus respectivos descuentos. Según instancia tenemos los beneficios, que este se encuentra determinado por dos factores: el ahorro de recursos de las familias y la mayor disponibilidad y consumo de energía. Con un precio de 1.346,4 kilowatts por mes, la comunidad de Los Hornos consume 315 kilowatts, el cual resulta de multiplicar el consumo mensual por el número de familias. Al observar la situación con proyectos, se produce un mayor consumo por efecto de precio y liberación de recursos por cambio de sistema. Por lo tanto, el beneficio por mayor consumo total es el que se muestra en pantalla y el beneficio bruto total es el que se muestra al lado derecho de la pantalla.
Por último, y no menos importante, tenemos los costos sociales con los privados que no tienen grandes diferencias, ya que la mano de obra en ambos casos tiene el mismo precio. Por otro lado, los costos de mantención cambiarán, ya que el 60% corresponde a insumos nacionales y el restante a insumos importados. Por ende, el factor de ajuste de divisa corresponde al 0,1 y el arancel de importación alcanza el 20%, lo cual se traduce en la siguiente fórmula, dándonos como resultado un costo bruto social de 2.284.800 anual y de 190.400 pesos mensuales. En cuanto a la venta de activos, en la evaluación social no puede utilizarse el valor de desecho ya que el flujo social no considera impuestos. Es por ello que solo se consideran los valores de mercado. Si la tasa de descuento relevante para proyectos sociales alcanza el 12% real anual, el BAN social asciende a 17.794.389. Por ende, puede observarse que el proyecto privado no resulta rentable, pero socialmente sí. Si el Estado busca que un privado implemente el proyecto, deberá subsidiarlo en al menos la pérdida que indica el BAN privado, es decir, en 18.126.440 pesos. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.